Gracias, Leticia. Le vamos a dar paso ahora a las profesoras Esther Lacaba y Silvia Crosa, diciendo que lamentablemente se nos acortó el tiempo, pero van a tener los 20 minutos más los 5 para su presentación de intercambio. Primero decirles que la profesora Esther Lacaba es licenciada en enfermería, especialista en enfermería familiar y comunitaria, máster en gestión de servicios de salud y es la profesora titular del Departamento de Enfermería Comunitaria de la Facultad. Y Silvia Crosa, la profesora Silvia Crosa, es licenciada en enfermería, especialista en enfermería familiar y comunitaria, máster en gestión de servicios de salud y es profesora agregada de dicho departamento, el departamento de enfermería comunitaria. Así que les doy la palabra a ustedes. Ahí está, Bárbara, Milton, muchas gracias. Bueno, buenos días. La verdad que un placer participar de la mesa redonda. Creo que hay varios trabajos que tienen, como decía Camila, bueno, van teniendo ahí también como unas uniones o enlaces. Voy a compartir la presentación y díganme si se ve bien. Ahí se ve bien, Silvia. Se ve, sí. Bueno, esto es, les comento que tenemos esta presentación. En realidad tratamos de hacer una síntesis entre dos tesis. Nosotros las dos trabajamos dos tesis por separado, pero en definitiva tenían una parte original o un origen en común. Tanto Esther como yo estábamos transitando la maestría de gestión de servicios de salud, y con otras compañeras que estaban haciendo la maestría en salud comunitaria hicimos un protocolo de investigación común, pero en ese protocolo aparecían especificidades, o sea, cada una tenía un objeto de investigación, objetivos y preguntas de investigación que eran individuales, y algunas eran en común. O sea, utilizamos esta herramienta de realizar un protocolo común que tenía sus especificidades, recolectamos los datos en forma combinada, digamos, pero luego al momento del análisis, ya ahí cada quien tomó tomó los datos y los analizó por separado, y luego, sí, obviamente la conformación del informe y de la defensa fue por separado. Hoy veníamos planteando que, bueno, va a ser muy apretado, muy sintético, porque, bueno, son dos tesis que tuvimos que apretar mucho, y, bueno, obviamente quedamos a las órdenes para cualquier cosa que no se comprenda, ¿no? Este trabajo, entonces, es una exploración sobre los dilemas y problemas éticos que presentan los equipos de profesionales y los integrantes de los equipos de gestión en los servicios del primer nivel de atención. Se conformó como un estudio cualitativo en el cual se realizaron entrevistas semi-estructuradas, y esas entrevistas estaban siempre realizadas por duplas. Estas duplas tenían una cuestión metodológica en la cual alguien guiaba la entrevista y otra persona estaba más en lo que era el registro de trabajo de campo, el registro y grabación de la entrevista, y comprensión del hilo conductor, ¿no? Luego el procesamiento y el análisis se realiza de acuerdo al objeto de estudio, y, bueno, el análisis que se realizó fue un análisis de contenido. En concreto, como para así un pequeño resumen, los dilemas éticos en salud son estudiados, pero la evidencia que se presenta para el primer nivel de atención es mucho menor, y bueno, hay varios autores, sobre todo encontramos mucho a nivel de España, pero planteaban ya desde antes de que nosotros realizamos este estudio que las cuestiones éticas del primer nivel, o de la atención primaria, como se refieren en otros países, son bastante características y propias, poco estudiadas entonces en ese caso, y que pueden constituir incluso un nuevo campo de cuestiones éticas que son muy frecuentes en la práctica diaria, ¿no? Ahí traemos al TICEN como una de las referencias que estudiamos. Este es el objetivo general, que fue contribuir al conocimiento de los principales dilemas y problemas éticos, que en realidad los sintetizamos, porque eran dos diferentes, pero bueno, los sintetizamos en esto. Es cuestión de referenciar que Esther estudió a integrantes del equipo de salud y a integrantes de los equipos de dirección, de gestión,
y específicamente mi tesis se refirió solamente con los integrantes de los equipos de gestión. En lo que tiene que ver con el conocimiento de estos dilemas éticos y el relacionamiento e incidencia de la gestión de los recursos y las normas institucionales, estaba más referenciado al trabajo de Esther, y en el caso de mi trabajo tiene más que ver con qué tuvo que ver allí, cuál es la relevancia o qué influencia pueden percibir estas personas en relación a la toma de decisiones. El trabajo se realizó específicamente en la recolección de datos entre el 2014 y 2017, y bueno, dentro de los objetivos específicos intentamos incluir entonces los que teníamos, los objetivos específicos de una y de la otra, a los efectos de que ustedes vean que en esta síntesis lo que trataremos de mostrar o de reflexionar sobre lo estudiado en respecto a estos, ¿no? El concepto más que nada, cuál es la conceptualización que tienen estas personas, cuáles son los dilemas y problemas éticos más frecuentes, o los que mencionan, o los que traen habitualmente de su práctica cotidiana, y Esther específicamente en lo que tiene que ver con la gestión de los recursos y normas institucionales, y como le decía, básicamente yo, más que nada, que tienen que ver esto sobre la relevancia que adquieren en la toma de decisiones. Entonces, metodológicamente, bueno, la metodología se definió por una metodología descriptiva, cualitativa y fenomenológica, y un poco los aspectos que están planteados acá en la diapo tienen que ver con las explicitaciones de cada una y por qué, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la conceptualización, bueno, porque se entiende que la realidad es construida por las personas, quienes son creadoras activas del mundo social, y estas significaciones eran las que nos interesaban, las significaciones y las acciones, que eran en definitiva lo que para nosotros modifican el contexto social y la cultura. Entonces, es especialmente relevante para nosotros era indagar este tipo de cuestiones a los efectos de poder trabajar bien en lo que tiene que ver con la labor en la comunicación y la interacción, ¿no? Específicamente la perspectiva cualitativa, bueno, obviamente trabajamos con lo que tiene que ver con la lengua, el lenguaje y los discursos, y en ese sentido la perspectiva tiene básicamente un asentamiento en el análisis semántico y las significaciones culturales, y la orientación ideológica. Entonces, lo que tiene que ver con cuáles son las definiciones que se tomaron para hacer este estudio, tiene que ver con que se definió que fueran los centros de salud pertenecientes a la base RAP metropolitana, tuvo que ver también la distribución geográfica y las que tuvieran mayor número de profesionales, si bien están referidas en aquel momento en 3 regiones, la este, la oeste y la centro-sur, se trató de incluir por lo menos uno en cada una de esas regiones y que tuviera esas características. Se realizaron entonces entrevistas semiestructuradas con un criterio de saturación, y se realizó grabación y transcripción literal palabra a palabra. Luego, bueno, se realizó el análisis de contenido, identificando las categorías que tuvieron que ver con el marco conceptual, y luego se realizó la teorización progresiva, en definitiva, generando esquemas que pudieran entender y visualizar las conexiones, tratando de dar respuesta a las preguntas de investigación, y dándole significado a los conceptos que surgían desde el relato, ¿no? Obviamente los aspectos éticos que se trabajaron fueron el consentimiento informado y la confidencialidad de los datos, y bueno, y un poco acá Esther, que es básicamente quien mejor explica esta parte, un poco siempre le planteo que lo plantee ella, porque de alguna forma, en este caso, el marco referencial está explicitado por el momento en el que se realiza el estudio, y que la organización de los servicios era de esta forma. Sí, buenos días, pues saludo porque no tuve la oportunidad. En ese momento la RAP era Montevideo, no era metropolitana todavía, entonces estaba dividido en 3 regiones, ¿no? Y bueno, como dice ahí, la RAP tiene una estructura compleja, ¿no? Porque tiene un equipo, en ese momento tenía un equipo de gestión
Ay, ¿se fue? Perdón, sí, se me fue. Bueno. Un equipo de gestión central, una dirección central, y a su vez estaba dividido también en regiones, que eran las que decíamos recién, ¿no? Las 3 regiones en ese momento, y en esas regiones también hay un nivel organizativo para poder articular con todos los servicios de esa área. Y dentro de esas regiones están los centros de salud, que son la cabecera sanitaria de referencia, y que ahí tenían, cada centro de salud tiene a su vez un equipo de gestión, que estaba compuesto en ese entonces por dirección, subdirección y director administrativo y mandos medios, ¿tá? Y los equipos de salud que variaban dependiendo de cada centro de salud, entre, bueno, profesionales, técnicos y auxiliares, ¿tá? Esa es la complejidad que tenía a nivel de lo que es la gestión, ¿no? Con distintos niveles. Exacto. Nosotros trabajamos básicamente con las direcciones de los centros de salud y un director regional. Sí. Bien, entonces, acá, esto en lo que tiene que ver con los datos del contexto, quizás, Esther. Sí, ahí está, bueno, las 3 regiones, los centros de salud que en ese momento ocupaban las 3 regiones, bueno, y acá la población que no sé, nos quedó la del Cerro, sin poner, que justamente es el que tiene mayor población. Pero igual esos datos son de ese entonces, ¿no? Ahora seguramente variaron y con la pandemia debe ser muchos más los que tiene cada centro de salud. Pero era un poco para mostrar la cantidad de centros de salud. Bien, entonces, en lo que, así como a modo de mostrar ya como una especie de, en suma, podríamos decir que aparecen 3 grandes temas hacia el final del trabajo que tienen que ver con que las personas entrevistadas de alguna manera relatan una formación en ética que es escasa, los integrantes del equipo de gestión refieren problemas de gestión ética respecto a la toma de decisiones, plantean dificultades en la referencia y en la gestión de personal, y en cuanto a las normas y recursos, aparecen problemas con la disponibilidad de los recursos, dificultades en la eficiencia, por la burocracia, problemas con la continuidad asistencial y con el cumplimiento de la normativa. Entonces, esto es una forma para un poco saber para dónde vamos a direccionarnos. Los resultados entonces se presentan en 4 aspectos. La conceptualización sobre dilemas éticos, los problemas y dilemas más frecuentes o más mencionados, y los que están relacionados a las normas y los recursos, y los que están relacionados a la toma de decisiones. En cuanto a la conceptualización sobre dilemas y problemas éticos, aparecen la diferencia de los valores, ¿no? La diferencia en los esquemas de valores con los usuarios, con los derechos que tienen las personas, las familias, y los grupos a participar de todo el proceso de atención. Aparece específicamente la conceptualización entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Ahí aparece ¿no? como una conjunción o una confusión entre lo moral y la ética también, y aparece también la conceptualización que es cómo se debe actuar, los valores defendidos, los valores respetados, que también tiene una unión bastante con la definición de moral, y también está relacionado al quehacer, que incide en el comportamiento y en la toma de decisiones. En relación a las cuestiones de lo correcto, lo incorrecto, estuvo muy vinculado a la referencia de que hay actos o elecciones que se consideran incorrectas, por lo tanto ahí aparece un cuestionamiento ético, y por otro lado aparecen dudas o contradicciones entre la persona que analiza esa problemática, ¿no? En el cuestionamiento ético aparece la referencia básicamente al tema moral, ¿no? La moral vivida, como este tema de las elecciones deliberadas que toma cada persona de acuerdo a sus valores y normas, ¿no? Más allá pero la ética se refiere a la moral pensada, ¿no? A lo que en definitiva puede ser definido dentro de un contexto institucional o un contexto
profesionales, lo que se refiere a correcto e incorrecto por ese grupo, ¿no? Y en lo que se refiere al tema de la conceptualización o de la categoría duda o contradicción, es porque aparecen problemas de discernimiento. O sea, aparecen dudas en cuanto a si qué es lo correcto, o si es esto lo correcto, y estas dudas o estas dificultades se trasladan a la gestión, ¿no? Silvia, Obviamente, 5 para 20. Ay, así, bueno, involucra obviamente un tema, lo moral y lo ético, y ahí se ven las actitudes profesionales, la utilización de las actividades y los recursos. Entonces, en lo que tiene que ver con la conceptualización, se pudieron organizar en dos áreas, que son el área o el desempeño profesional y el área sociosanitaria o el área más vinculada a lo institucional, en donde se destaca básicamente, esto era lo que ya habíamos encontrado, o sea, los dilemas más frecuentes tienen que ver con la falta de respeto, con la falta de formación en ética y con las actitudes profesionales ante los valores del usuario, y en lo sociosanitario, los problemas con la infraestructura, con los recursos, las dificultades con la referencia, que ya las estudiamos, pero lo que sí se destaca y que no aparece en la bibliografía que se referenciada, es los problemas o los dilemas éticos que aparecen referente a la complejidad extensiva en el primer nivel de atención. Voy a tratar de acelerar. Esther. Sí. No, con respecto a los vinculados con los recursos y las normas, bueno, aparece lo de la disponibilidad de recursos, tanto sea en cantidad y también en calidad, y los de infraestructura, lo de edificios y equipamientos, sobre todo vinculado a lo que son las policlínicas dependientes, no tanto los centros de salud, que habían tenido una mejora, sino sobre todo sobre las policlínicas dependientes de los centros de salud que están más metidas en los barrios. En cuanto a la eficiencia, también, sobre todo la relación con equidad y justicia, es una de las preocupaciones. El tema de la burocracia, la lentitud en los procesos normativos que obstaculizaban, por ejemplo, el tema de obtener los recursos, el tema de la aplicación de las normas, ¿no? Y bueno, muy vinculado a lo que tiene que ver con la gestión pública, ¿no? La burocracia de las gestiones de los servicios públicos. Dificultades en el cumplimiento de la normativa, tanto sea por el lado de los gestores y tanto sea por el lado de los profesionales, lo plantearon casi, o sea, con un enfoque diferente, ¿no? Con una mirada diferente, pero lo planteaban como una preocupación. Y los problemas en la continuidad asistencial, eso también fue planteado como una dificultad, como un derecho que tiene el usuario de obtener la atención necesaria en el momento que la necesite en forma oportuna. Sí, en cuanto a la toma, los dilemas y problemas éticos relacionados a la toma de decisiones, bueno, aparecen estas dificultades con la referencia, como lo hablábamos hoy, ¿no? Que involucran un principio ético, porque los recursos limitados, bueno, como bien aparecía también el compromiso de la continuidad asistencial, la integridad de la atención, y el compromiso del personal con los usuarios, porque en definitiva el usuario accede de pronto al primer nivel y luego quedaba ¿no? detenido o trunco lo que es realmente las derivaciones para continuar su atención. Y también el tema aparece, sí, aquí sí, de alguna forma diferente a lo que le pareció un poco, o lo que surge a Esther, en lo que tiene que ver con la discrecionalidad en la aplicación de las normas. O sea, ahí también aparece lo que tiene que ver con la influencia, ¿no? De estos aspectos de dilemas o problemas éticos en lo que tiene que ver con los vínculos en la interna del equipo, porque hay diferenciaciones en esa discrecionalidad de la aplicación de normas. Entonces esos vínculos se ven de alguna forma influidos en la interna, con los usuarios y en la toma de decisiones. Y en definitiva, bueno, obviamente traíamos como lo que tenía que ver con el análisis, este tema de la gestión ética, como construcción colectiva, donde obviamente intervienen la ética dialógica y el ethos empresarial, ¿no? Entonces, un poco lo que vemos es que es imprescindible en la toma de decisiones, comenzar por ejemplo, trabajar con la ética de mínimos, que es algo que trabaja mucho de la Cortina,
Estos problemas o dilemas éticos están vinculados también al sistema de salud, y tienen que ver también con la gestión de los recursos, con el tema de la infraestructura y la extensión de la cobertura, y hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la cultura de los valores, porque obviamente ahí aparece también la relación con lo que trabajaba un poco en el trabajo anterior, ¿no? Los compañeros, ¿no? Camila y Sebastián, y sin duda influyen en lo que tiene que ver y en la construcción cotidiana y diaria que tiene que ver en lo que es en el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, en las consideraciones finales, para poder acelerar y en un minuto terminar, lo que se encontraron es que con respecto a los dilemas y problemas éticos que se identificaron, estaban todos referenciados por otros autores, de alguna forma, en algunos países más, con mayor peso algunos que otros, y básicamente, excepto lo de la complejidad extensiva, que es una forma de visualizar la problemática de los problemas, ¿no? Porque los problemas de salud y enfermedad en el primer nivel no son solamente lo que pasa, sino que se extienden a otras áreas de la vida del usuario que hay que también que trabajar y que resolver, y que para ello la coordinación inter y extrasectorial es imprescindible. Y que todos los problemas referencian hacia un aspecto que tiene que ver con la justicia, el principio de justicia y justicia distributiva. En cuanto a los conceptos sobre los dilemas y problemas éticos, abarcaron un área vinculada a la moral y a la ética, que en definitiva tienen que ver con aspectos que se va produciendo de la desvalorización del usuario, que es algo que lamentablemente se observa muchas veces en el nivel del área o del sector público de atención, lo que denota una falta de profesionalismo, también falta de responsabilidad. Hay una alteración en los objetivos de la atención, hay que hacer una identificación de esos problemas para poder realmente hacer un análisis y una toma de decisiones, y obviamente están todos relacionados a aumentar la formación en ética, y están todos referenciados por otros autores, que eso también sucede también en otros países. En cuanto a las normas y los recursos, no sé si Esther quiere esta diapo específicamente. No sé, bueno, como estamos con poco tiempo, más o Sí, menos básicamente lo que referencia la diapo, que aparece, no sé, a mí se me entrecortó un poco, capaz que soy yo por mi No, te conexión, escuchamos bien, o es la Silvia. tuya, no, se pero escucha. básicamente Estamos escuchando bien. lo que trae la diapo. Bien, gracias. Que estas dificultades afectan la resolución de los problemas de los usuarios, lo que lleva también llegó por otro camino a también un aspecto que tiene que ver en el aumento o la importancia de la formación en ética, y que esta relación de la ética con la eficiencia, con la equidad, se complementa o se completa con lo que es la ética y la práctica clínica, que es necesario entonces de alguna forma ir asegurando los recursos para poder cumplir con los objetivos, y en definitiva también en ese sentido trabajar con una mayor eficiencia. Claro, por Lo que ejemplo, tiene que ver con las consideraciones Silvia, finales, simplemente... Sí, una cosita nomás, que por parte de los profesionales estaba la preocupación de contar con los recursos para poder brindar la atención, y por parte de los gestores era la de justamente gestionar los recursos para que se pueda brindar esa atención, ¿no? Digo, como es la misma problemática, pero mirada desde los dos aspectos, ¿no? Solo eso nomás para aclarar la diferencia ahí. Y bueno, y en definitiva, como una de las conclusiones, es que los problemas y dilemas éticos son problemas de gestión que involucran temas éticos, que tienen una influencia indudable en la gestión cotidiana, pero también se pueden observar como una oportunidad en el sentido de lo que esta investigación fue, ¿no? Fue una oportunidad para las personas entrevistadas de tomar como conciencia de estos problemas, y de alguna forma ir buscando alguna forma de encontrarle soluciones en lo que tiene que ver específicamente en la microgestión, lo vinculado al profesional directamente, o en la mesogestión en lo que tenían que ver con los integrantes del equipo de gestión, que pudieran llevar a maximizar
la eficiencia y a generar estos aspectos que nos parecían importantes destacar, de mejorar el clima de la aceptación, de respeto, la protección, la tolerancia, el diálogo, la comprensión y la cooperación mutua en lo que tiene que ver también con los derechos, ¿no? Los derechos de los usuarios. Entonces, simplemente para ir terminando, volver a destacar que aparecía la complejidad extensiva de los problemas de salud y enfermedad como una característica en la primera atención, donde la pobreza, la interseccionalidad, los determinantes sociales están incluidos en esa realidad compleja, y que es importante que aparecieran en este trabajo y que puedan ser relacionados en lo que son como los resultados principales y diferenciales de otros países, ¿no? Encontramos que el diseño metodológico permitió abordar los aspectos que intentábamos estudiar. Proponíamos que la triangulación estuvo realizada en varios de los aspectos, pero que habría que realizar una triangulación, quizás sería interesante, en lo que tiene que ver con triangular con respecto a la formación en ética y con respecto a las profesiones que fueron de las personas entrevistadas, y se abren nuevas interrogantes que por ahí las tratamos de plasmar en estas pequeñas propuestas, pero tiene que ver con qué cosas se nos surgen como preguntas hacia el final del trabajo. Bueno, y de alguna manera presentamos ahí las referencias bibliográficas, las generadas en conjunto, que nos llevó un poco la idea de concentrar esto en una presentación, ya que teníamos varios aspectos que eran comunes, o que por lo menos habíamos llegado por dos caminos a la similitud, o por lo menos aparecían categorías que eran similares, o por lo menos habían sido identificadas como muy parecidas. Esther y Silvia, perdón, Esther, dale. No, quería solamente dos cositas aclarar. Una es que aparece dilemas y problemas a veces como lo mismo, o sea, cuando hacíamos la pregunta se interpretaba, entonces, bueno, en realidad no es lo mismo dilemas que problemas, pero los entrevistados muchas veces no diferenciaban entre uno y otro, y por ahí aparecen, y la mayoría de las cosas que aparecen son problemas éticos más que dilemas. Eso por un lado, para aclarar. Y lo otro que en lo personal, y bueno, y creo que con Silvia también, fue necesario ver, y nosotros nos basamos un poco en un modelo de gestión, ético, ¿tá? Porque estos problemas que se dicen se pueden ver desde diferentes ópticas. En realidad son problemas de los servicios, son problemas, la falta de recursos, las normas, ¿no? Todo eso. Digo, pero por lo menos en lo personal, a mí me enriqueció poder verlos desde el aspecto, desde la ética, ¿no? Que está muy vinculado a otra mirada de la gestión, que me parece que es fundamental, y que nosotros decíamos que puede ser un aporte también para lo que es el cambio de modelo de atención, ¿no? Tener una mirada desde lo que es esa dimensión ética de las cosas que hacemos y de cómo gestionamos también. Y bueno, un poco eso. Muchísimas gracias a las dos, hay muchas felicitaciones. Yo, aprovechando que tenemos justamente a Araceli Otarola, no voy a cerrar yo esta presentación de ustedes, le voy a pedir a Araceli, como experta en el tema, que pueda cerrar este encuentro, porque ya estamos pasados, no vamos a poder habilitar preguntas y eso. Solo quiero aprovechar que está Araceli y que ella cierre este encuentro. Gracias a ustedes dos. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, muy interesante el tema, y por supuesto que acá nadie tiene la última palabra, porque creo que acá somos todos implicados con esta temática, todos involucrados, a nadie le pertenece la ética, y yo no soy ni ahí, solo coordinadora y encargada en la formación de grado, ¿verdad? Faltan mis compañeros también con los que trabajamos en facultad, pero decir que, bueno, esto revela la necesidad de una formación permanente, no solo en el grado, sino en el posgrado, sobre esta temática, ¿verdad? Porque evidencia, bueno, esta falta de información y formación que debe hacerse desde los primeros momentos, en donde nos tenemos que involucrar todos los departamentos, y eso me parece fundamental. Nosotros empezamos el plan 2016 el año pasado, primera edición, y nos hubiera gustado contar con más
involucrados en cuanto a esto, que nadie tiene nadie tiene la supremacía en esta área, ¿verdad? Muy bueno, muy claro, y creo que como en los otros temas de esta mañana, que la verdad que también me gustaron muchísimo, da como para hacer un intercambio especial o para compartir más en profundidad, ¿verdad? Pero esto, creo que la facultad, en el nombre de Inés Unpierre, por ejemplo, la profesora Inés Unpierre, que participa en el espacio universitario, la facultad ha propuesto una tecnicatura en ese sentido, que ha estado un poquito demorada, pero es fundamental, como parte de la interdisciplinariedad que necesita esto, ¿verdad? Además. Felicitaciones, porque la verdad que echa mucha luz a los temas, y este tema que a veces está invisibilizado, creo que es relevante para nuestra práctica profesional. Muchas gracias, Araceli. Antes de cerrar, Natalia Trabal tiene la mano levantada ahí, le vamos a dar la palabra a ella y cerramos por ahí. Gracias. Bueno, Minto, muchas gracias. Voy a ser bien breve, lo estaba poniendo justamente en el chat porque me pareció más que interesante lo que presentaron las compañeras. Y bueno, nada, quería comentarles que si no han pensado, como justamente insumo de este trabajo tan lindo que han realizado, generar protocolos más fáciles y accesibles para el cumplimiento de la ética profesional. Esto en la pandemia fue una de las cosas que quedó en evidencia, ¿no? Justamente por la decisión rápida que se tuvo que tomar en muchos aspectos, que había una gran incomprensión de la normativa, de lo que me ampara, de lo que no me ampara, ¿verdad? Que generaron graves problemas a nivel mundial, y varios países lo que hicieron fue generar protocolos fáciles y accesibles para facilitar a los profesionales tener claro cuáles son las estructuras que se deben cumplir, ¿verdad? En cuanto a la ética profesional en determinadas situaciones. Entonces, bueno, nada, era dejarles eso como pensamiento de si ya que tienen tanta información y demás, capaz que el granito de arena final para que quedara bien redondito el trabajo sería de repente aportar en un protocolo trabajado en conjunto, ¿no? De forma interdisciplinaria, un protocolo más fácil, de fácil acceso para bueno, poder colaborar a solucionar esta problemática, ¿no? Era eso. Y bueno, felicitaciones por la jornada y por la presentación. Muchas gracias, Natalia. No le vamos a dar la palabra a Silvia y a Esther porque estamos pasadísimos. Agradecer la pregunta y habrán otros espacios. Sí, invitarles a todos a partir de las 14 que continúa la escuela de verano. Muchísimas gracias, Silvia, Esther, y por supuesto que a todos los compañeros docentes y estudiantes que realizaron esta jornada en la mañana de hoy. Así que nada, gracias a todos y los esperamos a las 14 horas. Bueno, gracias también por permitirnos compartir nuestro trabajo. Nos vemos, gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Chao.